Bueno, clase 3, lunes 19 del 4 del 2021. Bueno, hoy vamos a hacer programación. Vamos a seguir con el ejemplo de estructuras de datos globales, de funciones, de vectores, de menú de opciones, pero hoy vamos a agregar ingreso de datos por teclado usando read. Vamos a ver salida de datos por pantalla usando write y vamos a ver ingreso de datos usando getChar, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que la programación es bastante diferente. Vamos a seguir trabajando en el ejemplo de la clase pasada. Vamos a hacer todo lo que tenía de entrada por teclado con scanf, lo vamos a pasar a entrada del teclado con read, y todo lo que hicimos con salida con printf lo vamos a hacer con salida de datos usando write, y también vamos a usar ingreso de datos usando getChar, ¿sí? Casualmente la clase pasada Guillermo había dicho, habíamos hablado del scan y la posibilidad de ingresar datos de otra manera, del getString, ¿sí? Pero no se recomienda usarlo, el getString. Así que pensé que sería mejor hacer las entradas usando read, y read para ingreso por teclado y write salida por pantalla, porque esto se usa bastante en sistemas operativos, ¿sí? El read y el write para leer datos y el write para escribir datos se usa mucho en sistemas operativos. Entonces, como este taller tiene, digamos, la intención de generar una base sólida en C para que puedan abordar toda la problemática del sistema operativo, entonces dije, bueno, vamos a ver read y write mejor, ¿sí? Y getChar para seguir viendo seguir viendo el uso de cadena de caracteres y el uso de vectores. Pero el ejemplo es exactamente el mismo, ¿sí? Es el mismo ejemplo. Implementar un programa que permita, bueno, ya lo vimos la clase pasada, utilizando funciones, inicializar el vector que almacene datos de personas, ingresar por teclado los datos de un conjunto de personas y que las almacenen en un vector, mostrar el contenido y utilizar un menú de opciones. Después había una tarea para el alumno, son actividades no obligatorias. Seguramente haremos alguna actividad obligatoria, pero lo vamos a hacer en el segundo semestre. Y bueno, esto es lo que yo voy a pasarle por mail, el ejemplo de la clase 3 que todavía no está hecho, ¿sí? Primero vamos a hacer el ejercicio de esta manera y después vamos a hacer otro fuente agregándole el ingreso usando getChar. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, vamos a cerrar esto. Entonces, si no me equivoco, este es el archivo fuente de la clase pasada. A ver, lo voy a ojear un poquito. Sí, este es el archivo fuente de la clase pasada. Esto es lo que le llegó por mail. Bien, el scanf y el printf y el menú de opciones. Perfecto. Bueno, quiere decir que voy a escribir código, pero ya no voy a escribir todo el código, ¿sí? Porque ya tenemos bastante escrito, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ingreso de datos por teclado usando read. Salida de datos por pantalla usando write. En este ejercicio. En el otro vamos a agregarle el ingreso de datos usando getChar. Perfecto. Bueno, yo no sé si quieren preguntar algo de este ejercicio. Si no, asumimos que está todo ok, ¿sí? Así que bueno, vamos allá entonces. Entonces, primero, ingresar personas, ¿sí? Acá tenemos scanf, acá tenemos scanf, acá tenemos scanf, acá tenemos scanf y acá tenemos scanf. La idea es reemplazar los scanfs por el read.
Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ir al MAN, ¿sí? Y hojear, no digo, viste, estudiarte el manual de memoria, pero sí mínimamente hojear de qué se trata el RID, ¿sí? ¿De qué se trata el RID? Mínimamente, eso es lo que a partir de ahora yo voy a recomendar. Siempre también en mis videos, no en los videos que yo estoy haciendo, los videos de las grabaciones de Taller DC, no hablo de esos videos, hablo de los videos de mi canal, los últimos videos, entonces yo siempre recomiendo cuando uso una función, ir al MAN, al manual de Linux, ¿sí? Acá está el manual de Linux, y ver mínimamente esto, mínimamente ver esto, o sea, el read, ¿sí? Read, lee desde un file descriptor, ¿sí? Lee desde un descriptor de archivo. ¿Sí? Lo que tengo que incluir y el prototipo, ¿sí? Entonces, read, tres argumentos de entrada, un entero, que es el descriptor del archivo, o es un número entero que apunta al archivo del cual voy a leer. Esto sería el segundo argumento, sería el buffer, digamos, de entrada, o sea, el buffer de entrada que es un área de memoria donde se guarda lo que estoy ingresando por teclado, ¿sí? Lo mismo que este scanf, ¿sí? Este scanf tiene el buffer de entrada, ¿ven? Este es el buffer de entrada. ¿A dónde va a ir a parar la información que yo ingreso por teclado? Y ya habíamos aclarado que en el caso de ser, en el caso de necesitarlo, tendríamos que poner el ampersand. Acá lo necesitamos porque legajo es de tipo entero, entonces yo le tengo que poner la dirección de memoria de la variable donde va a ir a parar la información que ingrese por teclado. En el caso de nombre, no, porque era un vector de caracteres, entonces el vector de caracteres es, digamos, ya el nombre del vector es una dirección de memoria, así que no le tengo que anteponer el ampersand, ¿sí? Es un vector de caracteres. Nombre es un vector de caracteres. Per no, per es un vector, ¿sí? De estructuras persona, pero nombre, que es lo que voy a ingresar ahora, es un vector de caracteres. Y ya el nombre de la variable es una dirección de memoria, ¿sí? Entonces no tengo que poner el ampersand. Bien. Entonces, el segundo argumento de la función read es la dirección del buffer, ¿sí? De memoria, donde se va a almacenar lo que se ingresa por teclado. Y este tercer argumento es la cantidad o la longitud de buffer, ¿sí? Sería el tamaño de buffer, ¿sí? No necesariamente tengo que completarlo con el ingreso de datos. Y read me devuelve un entero, que sería la cantidad de bytes que se leyeron por teclado, ¿sí? Bueno, eso es una descripción, digamos, rápida de lo que sería el read. Entonces, rápidamente decimos el read, tiene tres argumentos. El primer argumento es de dónde voy a leer, porque puedo leer de un archivo del disco, puedo leer del teclado, ¿sí? ¿Dónde voy a guardar lo que leo? Es el segundo argumento. ¿Y de qué tamaño es el buffer? ¿Sí? ¿Cuánto voy a poder ingresar? ¿Sí? Como máximo. ¿Sí? Bien. Y me devuelve la cantidad de bytes que tipié. ¿Sí? Ahí está. Bueno, dicho esto, salimos del man. Es decir, Juan, que lo que te devuelve read, lo que te devuelve read es un número siempre menor o igual a count. Debería ser menor o igual a count. Usted lo pronuncia muy bien. Bueno, sí, lo que me devuelve read debería ser un número menor o igual al tercer argumento del read, que es la longitud del buffer. ¿Sí? Bien. Dicho esto, volvemos a nuestro código. Voy a ver si, ven, ya acá me falta la cabecera. Acá me falta la cabecera porque decía que había que incluir
UniSTD, Unix estándar. Entonces ya le agrego la cabecera. Bueno, vamos a... Hay algo que voy a volver al man. Voy a volver ¿por qué? Porque esto es muy importante. Ese asterisco que está ahí, ese voy asterisco que está ahí, es muy importante porque me está diciendo el tipo de dato del buffer. Es una dirección de memoria. Es una dirección de memoria, ¿sí? Del buffer y su longitud, ¿sí? Entonces, lo más adecuado para usar el read sería un puntero, la dirección de memoria a un string, o la dirección de memoria a un vector de caracteres, o la dirección de memoria, ¿sí?, a una cadena de caracteres. No sería muy adecuado usar acá un puntero, un entero. Tenemos ese, si quieren llamarlo, inconveniente. O sea que acá tendríamos que poner la dirección de memoria de un vector de caracteres o una cadena de caracteres o un string, que en realidad la cadena de caracteres o el string, como ya venimos viendo, es un vector de caracteres, ¿sí? Entonces ahí tenemos que poner en el segundo argumento la dirección que apunta a un vector de caracteres, ¿sí? Bien. El tema es que legajo es un entero. Legajo es un entero, ¿sí? Por eso acá ponemos la dirección, o el ampersand, mejor dicho. Vamos a reemplazar esto. Yo acá le voy a poner una cuestión de ingreso de datos, ¿sí? Esto no lo vamos a charlar ahora. Nos vamos a concentrar en otra cosa. ¿Por qué estoy poniendo acá este barra invertida n ahí? Después lo podemos charlar en otro momento. Bueno, lo que voy a hacer, voy a definir un legajo string. ¿Sí? Un legajo string de 10 posiciones, un vector. Vector de caracteres que lo llamo legajo string, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es usar el read, ¿sí?, y voy a poner el primer argumento, ¿sí? Tenemos el read. El primer argumento del read era, ¿desde dónde voy a leer? En Linux, el teclado tiene el file descriptor 0. O sea, si yo pongo read 0, me va a permitir, va a leer lo que tipee por teclado, ¿sí? Bien. El segundo argumento es el buffer, donde yo voy a guardar lo que leo. Lo que leo quiero que lo guarde acá, en esa área de memoria local de la función, ¿sí? ¿Y cuánto? 10, en este caso, porque es la longitud máxima que le di al vector. Más de eso no quiero que... Igual el legajo, vamos a tipear un número menor a 10 dígitos, ¿sí? Bien. Entonces, con eso ya estaría. Yo ya ingresé ahí el legajo por teclado. Ahora bien, el mientras pregunta por perSubI.legajo. No pregunta por legajo str, porque legajo str en definitiva es una variable auxiliar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner en la parte legajo del vector per, voy a poner legajo str, ¿sí? Pero legajo str es una cadena de caracteres. Y per i.legajo es un entero. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertir esta cadena de caracteres a entero. Bueno,
con eso no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque Linux tiene una función que es ASCII to entero, eso quiere decir atoy. Comúnmente uno dice atoy, pero atoy quiere decir ASCII a entero. O sea, me va a convertir esta cadena de caracteres a un entero. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos otro problema. Cuando yo tipeo, porque está en ejecución el read, estoy tipeando los dígitos del legajo, pero voy a dar un enter. Y el enter va a quedar guardado, ¿sí?, en el vector. ¿Sí? Quiere decir que si yo tipeo 1, 2 y 3, entonces la posición 0 del vector legajo, en la posición 0, perdón, de legajo string, en la posición 0 del legajo string, cuando yo tipee el 1, me va a quedar en la posición 0 del legajo string. Yo tipeo el 2, me va a quedar en la posición 1 del legajo string. Y yo tipeo el 3, me va a quedar en la posición 2 del legajo string. Y cuando lo dé enter, para que acepte la entrada, el enter o el nueva línea me va a quedar en la posición 4 del vector. En la posición 3 sería, en el subíndice 3, posición 4. ¿Se entiende? Y en realidad voy a tener un problema con eso, porque cuando yo convierta legajo string a entero, ¿sí? Cuando yo convierta legajo string, ahí estoy tipeando legajo y ahí está, legajo string, a entero, ¿sí?, va a buscar el fin de cadena, va a buscar el barra invertida 0. O sea que legajo string tiene que terminar en barra invertida 0. Si yo tipeo legajo 1, 2, 3, enter, en el vector de caracteres legajo string me va a quedar 1, 2, 3, nueva línea. Entonces yo tengo que reemplazar el nueva línea por el fin de cadena. Bueno, ¿cómo hago eso? Cuando vimos el man, dijimos que read me devuelve la cantidad de bytes leídos. Entonces, yo voy a guardar en una variable la cantidad de bytes leídos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, voy a guardar en la posición del vector, ¿sí?, nb menos 1, voy a guardar el fin de cadena. Entonces, ahora repasamos. Bien. Bueno, sigamos. Acá tenemos el 0, que está indicando que es el file descriptor del teclado. Y acá el primer argumento del read es el file descriptor del archivo del cual voy a leer. Guillermo seguro les estaba diciendo que el 0 representa al teclado, que es entrada de datos, y el 1 representa salida de datos. En el write vamos a tener que poner 1. En el read usamos 0 en este caso, pero ¿por qué 0? Porque 0 en Linux define al teclado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Seguramente Guillermo también ya les dijo que en Linux todos los dispositivos de entrada-salida, Linux los trata como archivos. Todos los archivos en Linux tienen un file descriptor que los representa y casualmente entonces el archivo teclado en Linux tiene el file descriptor 0. ¿Qué quiere decir 0 ahí? Que vamos a leer del teclado, ¿sí? El read se va a hacer del teclado. Después tenemos el segundo argumento. El segundo argumento es, ¿dónde voy a guardar los datos? Bueno, casualmente es en legajo. Es en el vector de caracteres legajo str. Es una variable auxiliar, ¿sí? Y el tercer argumento es la longitud del buffer. Definimos un legajo
STR de 10, entonces ponemos 10. ¿Sí? Se puede poner otra cosa ahí, pero por ahora lo vamos a hacer simple. Y además, read nos devuelve la cantidad de bytes leídos del teclado, o sea, la cantidad de bytes tipeados. ¿Sí? Entonces, si yo tipeo el 1, el 2 y el 3, 1, 2 y 3, el 123, el 1 va a ir a parar, voy a quitar acá esto, voy a tomar un bloc de notas acá, Gedit ayuda, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tipeo del teclado 1, 2 y 3, que es el legajo, y le doy Enter. Ahí está. Bueno, este Enter acá es el New Line. ¿Sí? O sea que en realidad yo tipié legajo 1, 2 y 3, 123 y le di Enter, New Line. Perfecto. Entonces, en el vector legajo STR, en la posición 0 va a tener el 1. En la posición 1 va a tener el 2. Y en la posición 3 va a tener el 3, perdón, en la posición 2 va a tener el 3. Y en la posición 3 va a tener el 4. Perdón, la posición 3 va a tener el New Line. ¿Sí? Ahora bien, el read, ¿qué me devolvió? ¿Qué me devolvió read? Me devolvió un 4. ¿Por qué? Porque es la cantidad de byte tipeados. Entonces yo tipié el 1, tipié el 2, tipié el 3 y tipié Enter. Entonces read me devuelve 4. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo les dije que voy a tener un problema si legajo, tengo un problema, o voy a tener un problema. Voy a tener un problema si legajo STR no termina en fin de cadena. ¿Sí? Entonces, para no tener ese problema, debería poner en el vector el fin de cadena. Lo más conveniente es reemplazar o poner el fin de cadena donde quedó el fin de, donde quedó el New Line. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó el New Line? El New Line quedó en legajo STR, posición 3. ¿Sí? Entonces, en la posición 3 quedó el New Line. Yo ahí quiero poner el fin de cadena. Entonces, ¿qué me devolvió el read? 4. Entonces, si yo en legajo STR, posición N, digamos, posición lo que me devolvió el read, que lo que me devolvió el read en el código yo lo tenía en la variable NB, menos 1, entonces eso es igual a 3. Entonces, en esa posición voy a poner el fin de cadena. ¿Sí? NB en nuestro código es igual a 4. Entonces, si yo hago NB menos 1, posición de legajo STR, NB menos 1, ahí pongo el fin de cadena, entonces reemplaza el new line por el fin de cadena. ¿Sí? Esa es la parte del código, es esta parte del código. Vamos a ponerla acá. Ahí está. Entonces, para el ejemplo, el read me devuelve 4. Entonces,
4 menos 1 es 3. Y ahí pongo el fin de cadena, reemplazando al new line. Cuando hice eso, ya sé que legajo STR tiene un fin de cadena justo acá después del 3. Después del dígito 3, después de la posición 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Convierto el string en un entero. ASCII a entero y lo guardo acá. Entonces, es muy importante algunas veces guardar en una variable lo que me devuelve el read. Esto en sistema operativo lo usamos mucho para que legajo, o en este caso legajo string, no tenga basura después del dato que yo quería ingresar. ¿Sí? En este caso el new line no sería una basura. ¿Sí? No sería una basura, no es considerado basura. Lo que sí es que cuando yo haga un printf de legajo string me va a saltar ya una línea porque ya legajo string tiene un new line dentro suyo. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya que tenemos el bloc de notas acá para ver algo y tocar cosas, ¿no? Entonces, esto quedaría en el código así, nb, y en la posición nb-1 del vector legajo str ponemos un fin de cadena. Perfecto. Bien, venimos acá. Bueno, eso fue lo que hicimos casualmente. Alguno puede decir, ¿y por qué hacemos tanto lío si tenemos scanf? Porque read lo usamos mucho en sistema operativo. Entonces la idea es ir llevando ya el código para lo que ustedes van a ver en sistemas operativos. Entonces vamos a reemplazar, voy a copiar y pegar, ¿no? Seguramente que van a aparecer errores porque vieron cuando copio y pego me olvido de arreglar las cosas. Entonces, ahora ingreso nombre. Voy a leer del teclado, pero ahora nombre es un string, es un vector de caracteres. Entonces, no tengo ningún problema en hacer todo ese lío que hice antes de definir una variable auxiliar, etcétera, etcétera, porque ya persubí nombre es un buffer de entrada. Y nombre tenía una longitud de 32 en la estructura, así que le ponemos 32 como máximo. Ahora, este paso sí lo tenemos que hacer. Tenemos que ponerle el fin de cadena donde terminó de tipear. Entonces, ahí va a poner en el vector de caracteres nombre. Ahí, lo mismo que hicimos antes, a nombre va a poner el fin de cadena, porque si bien nombre me permite ingresar 32 bytes, si ingreso 20 bytes, tengo que decirle, mirá, ahí terminó, ¿eh? ¿Y cómo sé que es 20? Bueno, porque read me devuelve, como expliqué antes, la cantidad de bytes que fueron tipeados. Y por supuesto, esto no lo necesito. No tengo que convertir ASCII a nada ahora porque nombre ya es ASCII. ¿Sí? Bien, vamos a copiar esto acá. De nuevo, es la misma metodología. Ahí está. Ahora no es nombre, es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y acá también tenemos que poner el fin de cadena. Bien. Bueno, y con hobby tenemos que hacer lo mismo. Y esto es hobby. En este documento lo tengo con una vez sola. Y esto es hobby. Bien. Entonces reemplazamos todos los scanf. Ah, me queda reemplazar este también. Bueno, lo reemplazamos.
Bueno, lo importante ahora, el objetivo mío es que entiendan el read, que lo vean funcionar y que también, digamos, entiendan esta línea, ¿no? Que es importante, dejar en la cadena ingresada un fin de cadena para no tener problemas de ahí en adelante en el código. O sea que básicamente estas dos líneas, si bien las estamos repitiendo para cada uno de los atributos, ¿sí? Se puede hacer una función para que llamar a la misma función siempre. Eso lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Igualmente, en el ejercicio que vamos a hacer después en GetChar, un poco lo van a entender un poco más, eso de tener una sola función para hacer todos los ingresos, ¿sí? Pero en este caso ya es bastante complicado entender esto, ¿sí? Entonces, la idea es que entiendan esto, el read y la necesidad de poner un fin de cadena en la posición del buffer de entrada donde figura el nueva línea que le dejó el enter que tipeamos, ¿sí? Entonces, por ahora entender esto. Bien, en este caso hemos reemplazado todos los scanf por los read, ¿sí? Bueno, de la misma manera, vamos a reemplazar el printf, por los write, ¿sí? Entonces, dijimos que íbamos a hacer la entrada por teclado y la salida por pantalla. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a poner acá, comentar esto, y vamos a tipear el write, pero man write. Acuérdense que ven que acá me tira a una parte del manual, me tira una parte del manual donde digo, ¿y esto qué? No es el write que yo quiero hacer, ¿sí? Porque es la parte del manual 1 en este caso, que no tiene el write que nosotros queremos usar. Entonces, le voy a poner la parte 2 del manual. Ahí está, es este. El write que queremos usar está en la parte 2 del manual, ¿sí? Entonces, bueno, también es interesante entender un poco, en otro momento vamos a hablar de cómo usar el manual, porque tiene la parte 1, la parte 2, la parte 3, el manual de Linux. Bueno, lo vamos a hablar en otro momento. Por ahora concentrémonos en el write. Ahora sí, write. Este array es el que queremos usar. Write, ¿sí? Escribe en un file descriptor. Y lo mismo que dijimos, y lo repito en este caso, Linux considera a todos los dispositivos de entrada-salida como un archivo, ¿sí? Eso se va a explicar mejor en sistemas operativos. La ventaja de que un sistema operativo vea a todos sus dispositivos de entrada y salida como un archivo, ¿sí? Vamos a hablar de las ventajas de esta, digamos, forma de ver los dispositivos que tiene Linux, que no la tiene DOS o Windows, no la tiene esta forma de ver los dispositivos de entrada y salida, pero Linux sí. Entonces, dispositivo de entrada y salida para Linux son archivos. Entonces, todos los archivos tienen un file descriptor, un número que lo describe. Bueno, en este caso, el write para la pantalla, escribir en la pantalla, acá voy a tener que poner 1, que es el file descriptor de la pantalla. ¿Sí? Bien. Buffer de salida en este caso. El buffer de salida, ¿desde dónde salen los datos? ¿Desde dónde salen los datos? ¿Sí? ¿De qué área de la memoria salen los datos? ¿Sí? ¿Y cuántos bytes quiero escribir? ¿Cuántos bytes quiero escribir? ¿Sí? Bien. ¿Qué me devuelve write? Me devuelve la cantidad de bytes que fueron realmente escritos. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si yo mando a escribir a la pantalla 10 bytes, seguramente va a escribir 10 bytes. Sí, bueno, pero acuérdense que yo puedo escribir no solamente en la pantalla, sino que puedo escribir en el disco de almacenamiento magnético, puedo escribir en un pendrive, puedo escribir en cualquier dispositivo de salida. Entonces puede ser que cuando yo mande a escribir al disco, yo mandé a escribir 10 bytes y justamente me quedaban en el disco
en mi área de disco me quedaba solamente 5 bytes, entonces escribe 5. Entonces, en este caso no va a haber inconveniente. Seguramente que lo que me devuelva write va a ser igual a la cantidad de bytes que mandé a escribir. Entonces, porque se trata de la pantalla, porque voy a poner 1. Ahora, si voy a escribir en el disco, puede ser que la cantidad que escriba, el write, no sea igual a la cantidad de bytes que tenía que escribir. Puede ser menor, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos acá, vamos a escribir el write. Write. Escriba en dónde? En la pantalla, ahí está el 1. ¿Dónde está lo que usted va a escribir? Ah, está guardado acá. ¿Sí? Está guardado ahí. ¿Sí? ¿Y cuánto va a escribir? Uy, pero acá tengo un problema. El mismo problema que tenía en el read del legajo, lo tengo en el write del legajo. ¿Por qué? Porque acá quiere una dirección de memoria a una constante void asterisco, const void asterisco, es una dirección de memoria, ¿sí? No vamos, ahora tampoco vamos a entrar en detalles sobre el constante void asterisco, simplemente acá requiere la dirección de memoria del buffer de salida y requiere una longitud. Yo no le puedo poner la longitud del entero, o sea, ¿se acuerdan el sizeof? El sizeof de un entero me devolvía 4. Yo no le puedo poner 4, porque si yo tipeo un legajo de 7 dígitos, ¿qué problema tengo ahí? Tengo un problema. No le puedo poner el sizeof del entero. Tampoco puedo poner un tipo de dato entero, ni una dirección un entero. Lo que tengo que poner es una dirección al buffer de salida y para que todo funcione bien, el buffer de salida debería ser la dirección de una cadena de caracteres, de un string o de un vector de caracteres. Entonces acá para el legajo voy a definir un char legajo str, ¿sí? Donde tengo, acá tengo corchetes, legajo str, igual que definí en el read, ¿sí? Y ahora, ¿se acuerdan que en el read yo convertía, ¿dónde lo tengo? Acá, ¿dónde está? El atoy, convertí ASCII to entero, ahora tengo que convertir entero to ASCII, ¿sí? Acá convertía ASCII a entero, y ahora tengo que convertir entero to ASCII, ¿sí? Bien, entonces no hay ITOA en Linux, no hay ITOA, hay ATOI, no hay I entero to A, ASCII, no. Acá tienen lo que llaman sprintf, ¿sí? Vamos al man. De vuelta en la parte del manual. Ahí está, ¿ven? Ese printf está en la parte 3 del manual, ¿sí? Entonces, ese printf le tengo que pasar una cadena de caracteres, un formato y el dato que quiero convertir. Entonces, cadena de caracteres, ¿qué es? La cadena de caracteres casualmente es esta variable auxiliar de la función. Después dice un formato. El formato en el cual está el dato que yo quiero convertir a cadena de caracteres. Y después el dato que quiero convertir a cadena de caracteres. Este, que es perilegajo, que casualmente es un entero. Entonces va a convertir este entero que viene en este formato, lo va a convertir y lo va a poner a esta cadena de caracteres. Ahora sí, ahora tengo el per legajo
que viene del vector de estructuras, lo tengo en este buffer. Y ese buffer tiene 10 caracteres, 10 bytes. Entonces ahí está mandando el new line a la pantalla. Está escribiendo el new line en la pantalla. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a copiar. Pero ahora no necesito ese printf, no quiero convertir nada. Lo que quiero mostrar es nombre. Lo que quiero mostrar es nombre. ¿Cuánto quería mostrar? Quiero mostrar los 32. No, quiero mostrar menos. lo que tiene adentro. Entonces hago un strlen de lo que tiene per nombre. ¿Sí? Ahí está. Hago un strlen de lo que tiene el nombre. Y acá también voy a hacer un strlen de lo que tiene legajo str. Entonces va a contar el strlen. Que ese TRLM va a ser un número menor que el largo total de la cadena. Exacto. ¿Por qué? Porque el strlen cuenta hasta encontrar el fin de cadena. Claro. Ahí está. Entonces, repasemos. ¿Usted qué quiere escribir? ¿Dónde quiere escribir? Quiero escribir en la pantalla, 1. ¿Qué quiere escribir? Quiero escribir lo que está en esta área de memoria. ¿Y cuánto quiere escribir? Quiero escribir lo que me indica el strlen, que me va a contar los bytes hasta encontrar el fin de cadena. El strlen es una función que hace eso, cuenta en un área de memoria todo lo que encuentra hasta encontrar un fin de cadena. Entonces, ahí le pongo strlen, legajo str, y acá también. O sea que acá no pongo 32, salvo que haya ingresado un nombre de 32 bytes, y el fin de cadena está en la posición casualmente 31 del vector. ¿Sí? Bueno, esto mismo voy a hacer para la fecha de nacimiento y lo voy a hacer para el hobby. Entonces acá tenemos fecha NAC y acá tenemos fecha NAC. Y acá tenemos hobby era, pero le había puesto con una vez larga sola. Y acá tenemos hobby. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí, Guille. No, Juan. Bueno, y este printf, ya que vamos a escribir todo con write, acá también, entonces si yo quería escribir esto en pantalla, debería usar un write 1, debería... Ahí está, ese trlen de ese string. ¿Sí? Y acá debería ser lo mismo, ya que vamos a usar todo write, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, no sé si habrá preguntas. Grabamos, vamos a guardar también ahí. ¿Y dónde estamos? Vamos a cerrar todo porque tengo muchas. Vamos a cerrar esto también. Bien, ahí estamos. Entonces nosotros nos quedó ejemplo. Atoy. Man Atoy. stdlib. ¿Ven? Ahí me cantó el error que a Toy le falta una cabecera. Le falta stdlib.
Bien, vamos para la cabecera de Atoy. Ahí estamos. stdlib, perfecto. Guardar. Bien. Compilamos. Ejecutamos. Acá el programador se enfrenta a la verdad. Yo me enfrento a la verdad a ver si hice todo como tenía que hacerlo. Vamos a mostrar. No muestra nada. Vamos a ejecutar. Ahí está, me dice, ingrese un legajo. Bueno, 1, 2, 3. Enter. Ingrese un nombre. Juan Carlos. Me la voy a jugar. Ingrese una fecha de nacimiento. Ingrese un hobby. Música. Vamos, la música. Bien, 0. Vamos a mostrar. A ver, ahí está. Perfecto. Bueno, salió bastante bien porque acá muestra 1, 2, 3, Juan Carlos, la fecha de nacimiento y el hobby, ¿sí? Casualmente la clase pasada Guillermo dijo, mirá que con el Scanf vas a ingresar solamente, podés ingresar solamente en el nombre un nombre, no se va no va a tomar los Claro, espacios. porque cuando pones un espacio o más de un espacio, lo corta el porciento ese. Entonces, la solución era el gets, una es el getString, que recomiendan no usarla, y la otra solución ahora la tenemos con el read, ¿sí? Así que Sí. hemos solucionado ese inconveniente que tiene el scanf. Bien, bueno, otra cosa que quería hacer antes de, no sé si vamos a tener tiempo para todo, pero bueno, no importa, porque el taller de C es esto, la idea del taller de C es que ustedes empiecen a ver y aprender cosas nuevas, cosas que usamos en sistemas operativos. Así que mi idea era, porque en la actividad pedía que trabajaran solamente con el año, ¿sí? La actividad pedía algo como los mayores de 60, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber la edad, no? Tengo que pasar esto a número, parsear, digamos, la fecha, esto es toda una cadena de caracteres. Entonces, la idea fue hacer una función que me devuelva solo el día, solo el mes y solo el año, ¿sí? Entonces, esa era una idea también que quería hacer en este ejercicio. Así que vamos a eso. Vamos a hacer una función. Acá, vamos a hacer una función que se llame dame día, mes y año por separado, ¿sí? Que va a recibir, esto sería la fecha NAC, ¿sí? La fecha que tipeaste, que tipeamos. Después acá me va a devolver, vamos a copiar y pegar. Copiar y pegar. Acá me va a devolver el día, acá me va a devolver el mes y acá me va a devolver el año, ¿sí? Esta función, entonces, me va a devolver en esta variable, en este buffer, el día, en este buffer, el mes y en este buffer, el año, ¿sí? Y acá le voy a pasar la fecha, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer acá, simplemente para que vean cómo se usa, en el mostrar. En el mostrar, después de la fecha, después que muestre fecha NAC completa como está, voy a llamar a dame día, mes, año, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar? Bueno, le voy a pasar, el primer argumento sería la fecha de nacimiento. El segundo argumento sería un vector donde estaría el día, un vector donde estaría el mes y un vector donde estaría el año. Bueno, por supuesto que eso lo tengo que definir, ¿sí? Lo tengo que definir, vamos a definirlo acá arriba. Entonces sería char día, ¿sí? De 3 posiciones. ¿Por qué de 3? Admitir.
¿Por qué de 3 posiciones? Porque yo estoy ingresando el día de 2 dígitos y voy a tener que tener cuidado de ingresar los días de 2 dígitos, el mes de 2 dígitos y el año de 2 dígitos. Entonces ahí voy a poder guardar 3. ¿Qué sería el último byte? Fin de cadena. ¿Sí? Fin de cadena. Para no tener problemas, siempre debería tener un vector de caracteres, un fin de cadena donde termina la cadena. ¿Sí? Ahí está. Entonces esto sería día, mes y año. ¿Sí? Ahí estamos. Día, mes y año. Bien, entonces acá yo ya le puedo pasar día, mes y año. Perfecto, esa es la llamada a la función. ¿Sí? Acá tendría que... ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a mostrar el día, el mes y el año. Entonces acá muestro día, día, mes, mes y año. Año. Bien, entonces, llamo a la función. Dame día, mes y año, le paso fecha NAC, ¿sí? Tal cual la tipié, es una cadena de caracteres. Le paso día, donde me va a devolver el día, le paso mes, donde me va a devolver, y le paso año. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a implementar, como dice Guille, la función. Quería venir acá y copiarme todo esto. Vamos para abajo, vamos acá. Bien. Entonces, acá tenemos fecha NAC, tenemos día, tenemos mes y tenemos año. Perfecto. Vamos con las llaves. Vamos con las llaves. Todavía no configuré mi teclado, soy vago. Bien, y acá entonces tenemos que hacer la función que cargue en día al día, en mes el mes y en año. Bueno, voy a tener que recorrer fecha NAC. Entonces voy a tener un i. Voy a tener que ir guardando en día. Entonces voy a tener un j. Bien. Voy a tener que recorrer. Entonces tengo un ciclo. Mientras. Fecha NAC. Distinto de fin de cadena. Fíjense qué importante es el fin de cadena. Pues yo voy a recorrer mientras sea fin de cadena. O vamos a hacerlo más fácil. Miren, vamos a hacerlo más fácil. Mientras sea distinto de la barra, así encuentro más fácil el día. ¿Sí? Ahí voy a encontrar el día. Tengo que encontrar el día. Y el día está antes de la primera barra. Entonces voy a buscar la primera barra. ¿Sí? Después voy a tener que buscar la segunda barra. Porque el mes está después de la segunda barra. Y después voy a tener que encontrar el año, que es lo último que tengo que encontrar. ¿Sí? Que está después de la segunda barra, pero el año no termina con una barra, el año termina con un fin de cadena. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea para hacerlo más fácil? La idea es la siguiente.
tengo que recorrer Fechanac. Para eso voy a usar I. Tengo que moverme también en el día, en el mes y en el año, porque tiene 3 posiciones. Voy a usar J. Voy a buscar desde el comienzo la primera barra. Cuando encuentre la primera barra, quiere decir que ya encontré, ya terminé con el día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Día. Sub J es igual a fecha NAC sub I. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar I. Y también tengo que incrementar J. En algún momento voy a encontrar que Fechanac sub I es igual a barra. Entonces va a salir del ciclo. Cuando salga del ciclo... Siempre y cuando, Juan, el usuario haya tipeado la barra. Por Si no, supuesto, por supuesto. si no le vas a tener que agregar un No, no. AND y No, salir por Galantus. voy a hacerlo lo más simple. Voy a hacerlo lo más simple Y y, confiando en el usuario. y por supuesto, ustedes tienen que tener en cuenta que la fecha de nacimiento tiene día a día, barra, mes, mes, barra, año, año. Fin de cadena. Acá, fin de cadena. ¿Sí? O sea, esta función, si yo quiero considerar todas las posibilidades, entonces tendría que escribir mucho código acá adentro, que no es mi intención. Pero, digamos, sería más conveniente, lo más conveniente no sería trabajar sobre el código de esta función, sería validar el ingreso, o sea, no dejarlo ingresar al usuario nada que sea distinto a ese formato. Entonces yo creo que eso sería lo más conveniente. Entonces con eso más seguro que esta función no va a tener ningún problema. Entonces la idea sería validar esto. Porque si yo valido esto me evito mucho código en esta función. Porque si no, en esta función tendría que validar todas las posibilidades, todos los posibles ingresos. Si está la barra, si no está la barra, si tengo 3 dígitos en el día, 4 dígitos en el mes, 5 dígitos en el año. Entonces, la idea es mejor considerar una buena validación de ingreso de datos que no la tenemos. Suponiendo que tenemos una buena validación de ingreso de datos y que ya hemos validado y tenemos día a día, barra, mes, mes, barra, año, año, fin de cadena, entonces ahora podemos hacer esta función muy simple. Buscar los dígitos hasta la primera barra y cuando salgo de ese ciclo, importante, esto es igual poner el fin de cadena en día, sub J. Y otra cosa importante, J tiene que ser igual a 0, porque ahora voy a empezar con el mes. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora empiezo con los dígitos del mes. Entonces esto es mes. ¿Sí? Y acá, de nuevo, ahora en mes, sub J, esto sería mes, sub J, y esto sería año. ¿Sí? Esto sería año. Entonces, si esa es la fecha, entonces, vamos a empezar por este ciclo. ¿Sí? Vamos a empezar por este ciclo.
fecha NAC sub 0, fecha NAC sub 1, fecha NAC sub 2. Entonces, I vale 2 en la barra. Ahí está, 2. Y, vamos a ponerlo acá, vale 2 en la barra. Quiere decir que en la posición 2 se encontró la barra, salió del ciclo y vale 2. ¿De acuerdo? Cuando pregunte acá, va a preguntar fecha NAC sub 2 igual a barra, entonces no va a entrar. ¿Se entiende? Entonces, acá hay que incrementar I. Y lo mismo va a pasar acá. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, espero que se haya entendido por qué acá hay que incrementar I. Porque si no, cuando entro al segundo ciclo estoy apuntando a esta barra, posición 2. Y cuando entro al tercer ciclo estoy apuntando a esta barra. Va a entrar al tercer ciclo, a este, pero me va a guardar la barra en la primera posición del año. ¿Sí? Bien, bueno, espero que eso se haya entendido. Ahora probamos. Bueno, implementamos, llamamos a la función. Uy, ya se está haciendo la hora. Llamamos a la función y acá el prototipo de la función. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Prototipo de la función. Acá. ¿Sí? Bueno, listo, grabamos. Compilamos. Ejecutamos. Bien. 1. Legajo. 1, 2, 3. Juan Carlos. Fecha de nacimiento. 3, 3. Hobby. Música. Ingresamos otro. 1, 2, 4. Guillermo. Fecha de nacimiento. Vamos a poner números distintos. Hobby, programar. 0. 2. Bueno, ahí está. Fíjense, entonces, cómo pudimos separar día, mes y año, día, mes y año. ¿Sí? Entonces, bueno, acá les doy una ayuda quizás a los chicos que no hayan hecho la actividad todavía de la segunda clase, que había que preguntar sobre las personas mayores a 60 años. ¿Sí? Entonces, para preguntar sobre las personas mayores a 60 años, lo que tenía que hacer era, una de las cosas que tenía que hacer era separar la fecha para convertirla en número, ¿no? La tengo que convertir en número y después ver si esa persona tiene 60 años. No hemos hecho el cálculo de los 60 años, pero sí ya hemos hecho algo bastante, el primer paso, que era separar en día, mes y año, después tengo que convertir el día que está en cadena, en cadena de caracteres hay que convertirlo entero, el mes entero, el año entero, calcular después con la fecha de hoy si es mayor de 60 años, o sea, calcular la edad. Pero ya hemos avanzado con esto. También hemos visto el string len, strlen, el atoy, que también se usa mucho, el strlen, el atoy, asquito entero, el read y el write, se usa mucho en sistemas operativos, lo vamos a usar, por supuesto, este año. ¿Sí? No me va a dar tiempo para mostrarle o escribir el código, el otro código que quería hacer. Sí, pero se los voy a mostrar y lo voy a tipear y lo voy a explicar la clase que viene. Yo ya lo había hecho acá. Sí. Había hecho, digamos, usando lo mismo, pero
no usar ni scanf ni el read. Usar una función también que se usa bastante en sistemas operativos que es getChar, ¿sí? Y acá, hoy Guille en algún momento planteó que deberíamos hacer solo una función para ingresar datos, para ingresar. O sea, no hacer una función que sea ingresar el legajo, ingresar el nombre, una función para cada ingreso, ¿sí? Genéricamente la llamé ingresar dato, ¿sí? Bueno, y acá entonces le paso lo que quiero ingresar y la longitud de lo que yo quiero ingresar. Entonces, ese es el prototipo. La llamada está acá. Lo que no hice para ingresar el legajo. Lo hice ingresar dato para ingresar el nombre, llamo ingresar dato. Para ingresar el hobby, llamo ingresar dato. Para ingresar la fecha, de nacimiento, llamo ingresar dato. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Sí? De esta manera, usando getChar. Usando getChar. getChar te va tomando carácter por carácter tipeado. Tipeo un carácter, getChar te toma ese carácter. Tipeo otro carácter, getChar te toma ese otro carácter. Entonces te lo va acomodando, ¿sí? En lo que vos querés guardar, ¿sí? En este caso, el dato ingresado, que puede ser el nombre, puede ser la fecha de nacimiento, puede ser el hobby o podría ser el legajo. Ya para la clase que viene vamos a escribir el código de esto, lo vamos a ir tipeando y explicándolo como es nuestra forma y lo vamos a incluir también para ingresar el legajo. Que ustedes ya vieron, hay que, digamos, convertir el legajo a entero y convertirlo, ya está en entero, convertirlo a cadena y después convertirlo a entero nuevamente. ¿Sí? Así que bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque la idea es que cortemos 15 minutos antes del sistema operativo para preparar el mate y relajarnos un poco. Pero la clase que viene lo vamos a hacer. Así que bueno, digamos que no sé si tiene alguna pregunta. Yo tengo una duda. Ajá, sí. Para lo del año, yo usé strncpy. ¿Sirve para cuando usamos read o write también o no se puede usar? Sí, la podés usar igual si querés, sí. No hay inconveniente con eso. Ahí está el string copy y el string ncopy, ¿sí? Sí, se puede usar perfectamente. Fíjense cómo habla, ¿no? Del fin de cadena, insisto que es importante. Sí, lo puedes usar sin problemas, ¿sí? Yo trato de, digamos, de hacer más las cosas, lo que puedo hacer a mano lo hago a mano. Simplemente no porque haya que hacerlo así, porque es un taller de aprendizaje, ¿sí? Es un taller de aprendizaje. Entonces, tratamos de hacer las funciones nosotros para aprender un poco más. Después, bueno, por supuesto que a medida que vayan aprendiendo, dicen, pero esto lo hacía, bueno, pero eso que hiciste, aprendiste con eso, ¿no? Aprendiste a programar. Si yo uso mucho las funciones que me dan, por ahí no aprendo tanto a programar, ¿sí? Aprendo a usar las funciones. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la función? Lo tengo que hacer yo, ¿sí? Así que bueno, pero lo pueden usar. El que tenga conocimiento de la función lo puede usar sin ningún problema.